Bueno, la clase que vamos a ahorita, que podemos ver para la facilidad de poder entender y poder comprender el estado sólido o estructuras cristalinas, vamos a hacer un claro ejemplo de, de todas las estructuras cristalinas que existen y también vamos a ver los huecos intersticiales que existen en estas estructuras. Antes de empezar, primero tenemos que tener conceptos básicos entre los tres estados, que son los gases, líquidos y sólidos. Y también acá mostramos un ejemplo de la comparación molecular entre un gas, un líquido y un sólido. Como dice ahí, los gases, por ejemplo, presentan un desorden total, tienen mayor entropía, se podría decir. En los líquidos presentan menor desorden, tienen un volumen que es determinado por el recipiente. Estos presentan más o menos un menor desorden. Y cuando el líquido es enfriado o calentado o es sometido, como se podría decir, a un enfriamiento o a un calentamiento, estos se ordenan, ya presentan menor entropía. Las partículas ya son fijas y tienen una posición determinada. Ahora vamos a ver qué tipos de redes cristalinas hay, las cuales se llaman redes de Bravais. Las redes de Bravais son redes puntuales que son complejas, cumplen la propiedad de la misma vecindad. Sus celdas unidad son celdas no primitivas, la única que es primitiva es la cúbica simple. La posición atómica en no vértice da lugar a las redes sencillas, que ya había mencionado que es una cúbica simple, que es no primitiva, las redes centradas en el cuerpo, las redes centradas en las caras y las redes centradas en las bases. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde podemos ver las 7 redes cristalinas, las cuales se subdividen en 4, mejor dicho, en 14 redes de Bravais. Eso, como ya anteriormente ya había mencionado, existen redes que pueden estar centradas en el cuerpo, en la cara o en las bases. Acá tenemos unos ejemplos donde nos muestra el eje y los ángulos de cada sistema cristalino, nos muestra la red espacial que tiene y los ejemplos en las cuales aparecen. Por ejemplo, en una molécula de ácido bórico presenta un sistema cristalino triclínico. El ejemplo más relevante que se puede ver en esta clase, por ejemplo, para poder determinar y poder ver como ejemplo, es la del carbono, que es el diamante. Que es un cúbico, que es un sistema cúbico, en la cual tiene los lados iguales y sus ángulos son de 90 grados. Otra que vamos a ver es la relación que existe en su estado mínimo de energía. Por ejemplo, la cúbica centrada en el cuerpo, podemos medir la distancia que existen entre los átomos. Por ejemplo, en el centrado en el cuerpo, ahí podemos ver que la distancia que mide ahí es A por la raíz de 3, la cual, haciendo datos por Pitágoras, se puede determinar esto. Otra es centrada en las caras. Centrada en las caras, por ejemplo, son en las que podemos medir los átomos que están en el vértice, que está en la cara y en el otro vértice. Esa es la distancia que se toma para una cúbica centrada en las caras. En una hexagonal compacta es un poquito más complejo porque es mucha más matemática, pero igual se puede determinar la distancia que existe, que se llama base por altura. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta que tenemos 3 átomos que están en el medio de la celda, las cuales presentan un ordenamiento que se llama ABA o BAB, la cual igual podemos determinar hasta el volumen de ocupación que existe en la celda unitaria haciendo este tipo de cálculos. Ahora, las celdas unitarias no actúan de forma independiente. Por ejemplo, una celda unitaria no está sola, está unida a otras celdas también que son adyacentes. Entonces, para poder tomar o para poder calcular el número de átomos que hay por celda, hay que tomar en cuenta los vértices, la cara y la arista.
Por ejemplo, para un átomo que está en el vértice, por ejemplo, cuando está en el vértice, este, por ejemplo, está compartido por 8 celdas, por lo cual el átomo del vértice le correspondería un octavo solo a la celda que mostramos acá en rojo. Como pueden ver, solo está compartido por cuatro celdas unitarias cúbicas de arriba y 4 celdas unitarias cúbicas de abajo. Otro también que podemos ver para poder contar el número de átomos es la que está en las aristas. Por ejemplo, cuando están en las aristas, estas, por ejemplo, están compartidas por cuatro celdas unitarias, como se puede ver acá. Eso quiere decir que a la celda unitaria le corresponde un cuarto. En el átomo de cada cara, por ejemplo, está compartido con 2 celdas. Eso quiere decir, como está compartido con 2 celdas, a la celda unitaria que está de color rojo solo le corresponde un medio de su átomo. Ahora vamos a ver 3 cosas relevantes, por ejemplo, que se llevan a lo largo de esta clase y más que todo les va a servir para su examen, que es la cúbica centrada en el cuerpo. Como ya habíamos mencionado anteriormente, cómo podemos determinar el número de átomos que existe en cada celda, acá yo ya la tengo más directamente, donde en una cúbica centrada en el cuerpo, esta presenta 2 átomos. ¿Por qué presenta 2 átomos? Porque en los vértices está un átomo y como está compartido con 8 celdas, esta le corresponde solo uno. Y tenemos un átomo central que no está compartido con ninguna otra celda y que solo le corresponde solita a la celda unitaria. Con esa tendríamos otro átomo. Entonces, un átomo de los vértices más el átomo central nos dan 2 átomos para la celda unitaria. En la cúbica centrada en las caras, por ejemplo, acá es lo mismo, es el mismo tratamiento que se hace, pero en este caso tenemos que tomar en cuenta que tenemos ya átomos que están en las caras. Entonces, como tenemos en los vértices 8 átomos, tenemos 8 átomos y cada átomo de cada vértice solo le corresponde un octavo, entonces decimos que es 8 por un octavo, solo tenemos un átomo en cada vértice. En las caras tenemos 6 átomos. Entonces, cada átomo que está en la cara solo le corresponde un medio, porque está compartido con otra celda más que está arriba. Entonces, eso le correspondería a un medio. Entonces, sería 6 por un medio, tenemos 3 átomos. Más un átomo de los vértices, tenemos 4 átomos en la celda unitaria. Se hace el mismo tratamiento con una hexagonal compacta, que más adelante vamos a dar un ejemplo, pero el número de átomos que presenta son 6. Ahora, otro tema que igual vamos a ver para esta clase son los huecos intersticiales de los sistemas cristalinos. Un ejemplo que también con la cual es relevante acá en la clase es la relación de radioanión y radiocatión que también se la realiza en laboratorio. Acá podemos ver la relación que existe entre radios de radioanión y radiocatión para cada uno de los sistemas cristalinos y también con el número de coordinación que justamente son con cuántos átomos está tocando, digamos, el átomo central, que en este caso estamos más viendo con un puntito negro. Ahí podemos ver que tenemos hasta el número de coordinación 12, que es ya que forma un octaedro. Luego, ahora vamos a ver un hueco octaédrico. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un hueco octaédrico donde el átomo central, en este caso, que podría ser como le llaman el catión, el átomo más chiquitito, está rodeado de 6 átomos que podría ser, digamos, podrían ser los aniones. Entonces, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de los huecos octaédricos. Un hueco completo, como dicen, en el centro de la celda y un cuarto parte del hueco que se ubica en las aristas. Entonces, estos serían 4 huecos octaédricos. Otro hueco es el hueco tetraédrico, que en la cual se forma con 4 átomos o 4 aniones que están rodeando al catión. Ahí también podemos ver una fórmula y la cual puede presentar 8 huecos tetraédricos. Esto es un ejemplo, digamos, para una celda unitaria. Ahora vamos a ver de los 3 sistemas que habíamos mencionado, de los 3 sistemas cristalinos, la cúbica centrada en las caras. Vamos a ver los huecos octaédricos acá. Por ejemplo, con una X, ahí podemos ver que hay un hueco octaédrico, la cual está rodeado de 6 átomos.
pero estos 6 átomos están compartidos con 2 celdas, entonces pueden formar un hueco cúbico, o un hueco octaédrico, mejor dicho. Aquí nos muestra, por ejemplo, estos son los huecos octaédricos, estos que están de esferitas negras, y las esferitas blancas son las que rodean al catión. Aquí podemos ver también donde estos que están en negritas, por ejemplo, de manera más directa y más general, podemos ver que los puntitos negros son los huecos octaédricos de la celda unitaria. Entonces, contando todos los átomos que existen en las aristas, podemos ver que tienen 4 átomos octaédricos o 4 huecos octaédricos. También la cúbica centrada en las caras presenta huecos tetraédricos, como podemos ver acá. En la celda unitaria, por ejemplo, acá podemos ver ¿cómo se podría decir? En un cuarto de la celda unitaria presenta un hueco tetraédrico. Un cuarto, aquí como podemos ver. Y como en la celda unitaria puede formar solo un cuarto, entonces tenemos 4 de arriba y los 4 de abajo. Podríamos verlo de esa manera. Entonces, como tenemos 4 de arriba y 4 de abajo, estas presentarían 8 huecos tetraédricos. Ahora vamos a ver otro ejemplo que es la cúbica centrada en el cuerpo. En la centrada en el cuerpo, los huecos octaédricos también se pueden presentar uniendo 4 celdas unitarias, como se puede ver acá. Y mostrándolo o partiéndolo, digamos, como ya les había mencionado anteriormente, una celda unitaria, el átomo de un vértice o de una arista o de una cara va a estar compartido con otra celda. Entonces aquí es como si lo hubiésemos rebanado, digamos, y hubiéramos cortado ese pedacito de la celda unitaria y para poder ver el hueco octaédrico que presenta. Entonces aquí como podemos ver en las aristas tiene 12 aristas y tiene 4 celdas, más las 6 caras que es por un medio y esto por un cuarto, podemos ver que tiene 6 huecos octaédricos el cúbico centrada en el cuerpo. Los huecos tetraédricos, lo propio. Acá tenemos que tienen también igual, en cada cara tiene 4 huecos tetraédricos. Entonces, como la cúbica centrada en las caras tiene 6 caras, tiene 6 lados, se podría decir, entonces serían 6 caras por 4 huecos tetraédricos, las cuales tendrían que presentar 12 huecos tetraédricos. Bueno, eso es hasta el momento lo más básico que se podría dirigir. Cualquier consulta se puede citar las fuentes bibliográficas que las estoy poniendo ahí justamente para que las puedan revisar. Gracias por su atención.